Begoña, ¿cómo influyen las emociones en la crianza? ¿Por qué son tan importantes las emociones? En primer lugar, porque los seres humanos sentimos antes de pensar. Es decir, ya en el vientre materno expresamos emociones a partir del 7º mes de embarazo. Ya están construidos, desarrollados una serie de músculos en la cara que permiten que el bebé en el útero ya exprese emociones. Entonces, sabiendo que venimos con 6 emociones básicas, lo que tenemos que hacer en familia, y los padres tienen que hacer y las madres, es educar esas emociones. Es decir, venimos como el potencial en bruto, ¿no? Como los colores, como tenemos los colores, pero alguien nos tiene que enseñar a pintar, a manejarlos, pues aquí igual. Pero hay otra, vamos a decir, otra causa por la cual son tan importantes. La razón es que son más poderosas que los pensamientos. Pueden llegar a anular, a disminuir incluso las respuestas ante un examen de un niño, por ejemplo, por ansiedad, por nervios, sabiendo la materia. No estoy diciendo que no la sepa, sabe la materia, pero por miedo, por ansiedad, por nervios, se puede bloquear. O sea que son tremendamente poderosas. Influyen en la salud, influyen en nuestro bienestar, influyen en el aprendizaje. En todas las relaciones humanas están presentes, querámoslas o no, están ahí. Y por lo tanto tenemos que aprender a gestionarlas, y eso se aprende desde pequeños, pero por eso son tremendamente importantes, porque somos seres que sentimos, pero tenemos que aprender a expresar eso que estamos sintiendo. ¿Por qué nos dan tanto miedo las emociones? Porque hay como, ¿no?, esas dos tendencias a veces a inhibir, no se expresa ninguna emoción en casa, no se habla de eso, o todo lo contrario, ¿no? Se desborda tanto la emoción que ¿cómo hacemos con eso, ¿no? Un poco, ¿por qué? Dan miedo porque no se conocen. O sea, la clave está en que cuando vas conociendo cómo funciona el mundo emocional, ya te relajas. Luego, evidentemente, tienes que aprender estrategias para manejarlas, ¿no? Y que no te, vamos a decir así, que no te provoquen demasiado malestar, aunque hay algunas que no, que es inevitable que nos provoque malestar, como la tristeza. A nadie le gusta estar triste, pero es inevitable. Estas emociones tienen funciones diferentes todas, es inevitable. ¿Qué es lo que pasa con ellas? Que en las familias normalmente hay dos tendencias. No son tan polares en algunas, pero hay dos tendencias. En un caso no se habla para nada de las emociones, solo se habla de lo que hacen los hijos, o qué notas sacan, o cómo se portan, o ya está. Y otras familias pues expresan lo que sienten, pero desde los adultos. Y como los adultos van expresando lo que sienten cuando llegan a casa, pues sí me ha pasado tal cosa en el trabajo, pues vengo enfadado por tal. Entonces los críos aprenden también a expresar y ellos, bueno, expresan lo que sienten, y los padres son los que tienen que ayudarles, ¿no?, a encajar esas emociones en su vida, o incluso a decirles, venga, no le des tanta importancia, olvídate ya de ella, ¿no? Darles estrategias adecuadas a la edad, por supuesto, para que esas emociones no, vamos a decir así, no les secuestren, porque existe el secuestro emocional de alguien que puede estar con una emoción todo el día, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Pero en las familias donde se habla de las emociones y donde además se considera que el mundo emocional es normal y que enriquece nuestra vida y que la afectividad es una dimensión de la personalidad, pues potencian muchísimo el bienestar y el equilibrio en el desarrollo de los hijos. Pero la verdad es que se suele tener miedo a lo que no se conoce. Y las emociones, con todos los motivos, porque hay muchas razones, son las grandes desconocidas. Pero a partir de hace 25 años, 20 años, con la aparición de la neurociencia, ya sabemos cómo funcionan, cómo se procesan en el cerebro, cómo se pueden regular, cómo se puede bajar su nivel de intensidad. Todo eso ya lo tenemos, como si dijéramos, ya investigado, cosa que antes no. Como no estaba investigado, pues no se conocía. A mí en mi carrera de psicóloga me hablaron un día de las emociones, en 5 años, y para decirme muy poquitas cosas. A medida que conocemos, nos relajamos. Begoña, ¿cuáles son esas 6 emociones que comentabas antes? Bueno, hay distintos modelos, pero yo sigo el modelo de Paul Ekman, que es un investigador y que me da mucha garantía, y además porque he visto ecografías de bebés en el útero expresando esas 6, no otras. La alegría, la tristeza, el miedo, el enfado, la sorpresa y el asco. Esas 6. Ahora hay otros modelos donde incluyen la culpa, donde incluyen el asombro, pero para mí asombro es igual que sorpresa. Y yo personalmente la culpa no creo que podamos nacer con ella, porque no he visto ni a un bebé expresando culpa, ni entiendo que eso se pueda gestionar de una manera. Entonces, esas 6 emociones básicas son primarias, es decir, que son innatas y universales. Cualquier persona en cualquier lugar del planeta ve una fotografía de una persona expresando rabia
y la reconoce, o expresando asco y la reconoce. Luego, en cada cultura, es verdad que sentirán asco por cosas distintas. Nosotros podemos, a mí si me ponen un plato de saltamontes para comer, pues sentiré asco, pero a lo mejor en Tailandia o en Vietnam, pues a lo mejor no. O sea que ya los detonantes de las emociones son distintas. Y luego hay unas emociones secundarias que son eminentemente culturales, que son la culpa, la vergüenza, el aburrimiento, los celos, la envidia. Esas emociones en algunas culturas ni existen. Nosotros además tenemos vergüenza y vergüenza ajena. En otras culturas no existe ni el término vergüenza ajena, no saben lo que es. Entonces, todo eso son ya emociones que surgen en entornos muy delimitados, que tienen mucho que ver con la educación, con la cultura y la sociedad en la que se desarrollan. Que están influyendo al final, ¿no?, en la sociedad o la cultura o la educación, sí, en cómo desarrollamos. Claro, porque por ejemplo la culpa ha influido muchísimo en determinadas sociedades y en determinadas épocas. Y mucha gente no ha sabido gestionar la culpa y le ha provocado serios problemas psicológicos. Sin embargo, otras sociedades no tienen esa capacidad de sentir una culpa tan radical, ¿no? Y a lo mejor se centran más en la envidia, pero es que hay sociedades donde no sienten envidia. En el Amazonas hay tribus que no tienen ni siquiera la palabra, porque como lo comparten todo, ¿qué van a envidiar? Como cada uno es valorado por lo que es, ¿qué van a envidiar? Ni envidian nada del otro ni a otro, con lo cual no existe ese concepto.